En Bilbao todos conocían la leyenda, pero nadie hablaba de ella. En las ventanas del edificio abandonado de Plaza Nueva se veían rostros por las noches. Rostros de mujeres hermosas, pero inmóviles, congelados como de cristal. Los niños lo llamaban la Casa de las Caras. Los borrachos juraban haberlos visto. La policía siempre encontraba el edificio vacío, hasta la noche del 22 de mayo de 1985. Hubo un incendio en el edificio. Cuando llegaron los bomberos, descubrieron la habitación secreta del último piso. En las paredes colgaban decenas de máscaras, pero no eran máscaras normales. Eran pieles de rostros humanos, cuidadosamente despellejadas, tratadas con químicos, exhibidas artísticamente. Bajo cada una, un nombre y una fecha. Las mujeres desaparecidas de Bilbao. Pero lo más horrible era que algunas máscaras tenían marcas de suturas quirúrgicas, como si alguien hubiera intentado coser estos rostros en otras caras. Soy el detective Banderas, y frente a mí no había solo un asesino, sino un artista enfermo. Miércoles, 22 de mayo de 1985, las 23:47 de la noche. Bilbao ardía bajo una lluvia fina que era característica del País Vasco. Esa precipitación constante que oxidaba el hierro de los puentes y limpiaba la contaminación de las fábricas. En el casco viejo, el corazón medieval de la ciudad, las 7 calles dormían entre sombras y farolas amarillentas. Pero en la Plaza Nueva, algo perturbaba la paz nocturna. El edificio número 17 llevaba abandonado desde 1978, cuando la última familia lo dejó por problemas estructurales. 5 pisos de arquitectura del siglo XIX, ventanas tapiadas, puertas selladas. Los vecinos lo evitaban. Los perros no se acercaban. Y los niños juraban que veían rostros en las ventanas superiores. Esa noche, Pachi Arrieta, bombero veterano de la estación de Miribilla, fue el primero en llegar. El humo salía del cuarto piso, negro y denso, con un olor extraño que no era solo madera quemada. ¡Hostia puta!, fue su primera reacción al entrar. No por el fuego, que era controlable, sino por lo que el fuego iluminaba. La habitación era un museo macabro. Las paredes, cada centímetro de ellas, estaban cubiertas de rostros. Decenas de máscaras femeninas colgadas con precisión quirúrgica. Algunas parecían antiguas, resecas, como cuero viejo. Otras terriblemente frescas, con un brillo ceroso que las hacía parecer vivas bajo las llamas danzantes. «¡Aquí necesito apoyo!», gritó por radio mientras el agua de su manguera revelaba más horrores. Porque no eran máscaras normales. La textura, los poros, las pequeñas imperfecciones, eran reales. Eran piel humana. El comisario Iñaki Mendizábal llegó cuando los bomberos aún trabajaban. Hombre corpulento de 55 años, nacido en Bermeo y criado en los muelles de Bilbao, había visto la violencia de ETA, las peleas de estibadores, los crímenes pasionales del puerto. Pero esto, la madre que los parió, murmuró mientras entraba con traje protector. «¿Cuántas hay?» «43», respondió el inspector Arriaga, más joven y visiblemente afectado. «Todas numeradas, todas con nombres. Y mire esto, jefe». En una mesa de trabajo, protegida del fuego por estar en la habitación contigua, había instrumentos quirúrgicos dispuestos como en un quirófano. Bisturíes de diferentes tamaños, pinzas, retractores, agujas curvas. Y lo más perturbador, moldes de yeso de rostros femeninos, cada uno etiquetado con medidas precisas. «Hay más», dijo Arriaga llevándolo a otra habitación. «Esto es... no sé cómo describirlo». Era un archivo, cientos de fotografías, historiales médicos falsificados, notas detalladas. Cada carpeta correspondía a una de las máscaras. Nombres, edades, fechas de procedimiento. Un registro meticuloso de horror. En Madrid, yo estaba cenando tarde en mi apartamento cuando sonó el teléfono. Era el subdirector de la Policía Nacional, voz tensa y urgente. «Banderas, necesitamos que vaya a Bilbao inmediatamente. Hemos encontrado... no sé ni cómo llamarlo. Un coleccionista de rostros. Más de 40 víctimas». ¿Rostros? Piel facial humana. Quirúrgicamente removida. Preservada. El cabrón tenía un museo. Y creemos que sigue activo. Tomé el primer vuelo a Sondica.
Durante el viaje, revisé los primeros informes que me enviaron. Las víctimas identificadas preliminarmente abarcaban 5 años. Todas mujeres entre 20 y 40 años. Todas reportadas como desaparecidas. Todas de clase media alta y todas consideradas atractivas. Pero había algo más perturbador en las notas del sospechoso. No las veía como víctimas, las llamaba pacientes. Escribía sobre procedimientos exitosos y técnicas mejoradas, como si fuera un cirujano real documentando su práctica. Bilbao me recibió con su característico cielo gris y su aire industrial. La ciudad del hierro y el acero, donde la ría Nervión había sido testigo de siglos de comercio y conflicto. Los altos hornos humeaban en la distancia mientras el taxi me llevaba al casco viejo. Lo que descubriría en Bilbao no era solo un asesino en serie, sino una mente médica brillante, corrompida por una obsesión que desafiaba toda comprensión. La comisaría de la Ertzaintza en Bilbao era un hervidero de actividad. La Policía Autónoma Vasca había tomado el control del caso, pero necesitaban ayuda especializada. Mendizábal me recibió con alivio evidente. Eskerrik asko por venir. Gracias. Esto supera todo lo que hemos visto. Mire. Me llevó a la sala de evidencias donde habían dispuesto las máscaras recuperadas. Verlas todas juntas era sobrecogedor. Cada rostro contaba una historia truncada. Algunas conservaban expresiones de paz. Otras mostraban el terror final. El trabajo es profesional, observé, examinando los bordes de una de las máscaras. Incisiones precisas siguiendo las líneas de Langer. Quien hizo esto conoce anatomía facial avanzada. Por eso lo necesitamos. Hemos revisado todos los cirujanos plásticos de Euskadi. Todos tienen coartada. Este es alguien que opera fuera del sistema. Estudié las fotografías del archivo encontrado. Cada víctima había sido fotografiada antes y después. Las fotos del antes mostraban mujeres normales, algunas hermosas, otras simplemente atractivas, pero todas compartían algo. Una vulnerabilidad en los ojos, una inseguridad que un depredador experto podría detectar. ¿Han identificado a todas? 27 de 43. Las otras, algunas fotos son muy antiguas, pero mire esto. Me mostró un cuaderno encontrado en el edificio. La caligrafía era impecable, casi artística. Las páginas detallaban teorías sobre la belleza objetiva, la preservación de la juventud, el arte de la transformación facial. Si esta investigación sobre el cirujano psicópata más perturbador de España te atrapa, dale like al video y suscríbete. Activa notificaciones porque lo que viene revelará los límites de la obsesión humana. Una entrada en particular llamó mi atención. La belleza es efímera. En el momento en que una mujer alcanza su pico estético, comienza el declive. Pero yo puedo detener ese momento, preservarlo. La piel facial, tratada correctamente, mantiene su textura y color durante años. Es el lienzo perfecto. Y cuando encuentro el rostro receptor adecuado, puedo crear algo nuevo. Una belleza compuesta. El rostro perfecto. Dios mío, murmuré. No solo las mata por sus rostros, intenta trasplantarlos. Eso pensamos. Algunas máscaras tienen marcas de sutura, como si hubiera intentado coserlas en otras caras. La búsqueda del sospechoso comenzó con los pocos datos que teníamos. Alguien con conocimientos médicos avanzados, acceso a instrumental quirúrgico, un lugar donde operar y, sobre todo, contacto con mujeres vulnerables de cierto estrato social. Fue entonces cuando una agente joven, Arantxa Urrutia, hizo una conexión crucial. Comisario, ¿recuerda los rumores sobre el Doctor Milagro del que hablaban en los salones de belleza? ¿Doctor Milagro? Mi hermana trabaja en una peluquería en Abando. Dice que desde hace años las clientas hablan de un médico que hace tratamientos de belleza revolucionarios. Opera en secreto, solo por recomendación. Muchas mujeres de sociedad han ido. Y algunas no volvieron. Dijeron que se fueron a América después de las operaciones, para empezar de nuevo con su nueva cara. Era una pista débil, pero era todo lo que teníamos. Comenzamos a investigar en los círculos de alta sociedad bilbaína, y pronto un nombre empezó a repetirse: Doctor Herrera. Los siguientes días fueron una inmersión en el mundo clandestino
de la cirugía estética ilegal. En 1985, la cirugía plástica en España aún era limitada y cara. Muchas mujeres buscaban alternativas, y allí, en las sombras, operaban los médicos sin licencia. Entrevisté a decenas de mujeres en salones de belleza, clubes sociales, gimnasios de élite. Muchas conocían los rumores. Pocas admitían haber considerado ir, y ninguna confesaba haber ido realmente. Hasta que encontré a Begoña Zavala. Begoña, 38 años, esposa de un industrial, me recibió en su casa de Las Arenas. Hermosa pero con algo extraño en su rostro. Una rigidez antinatural, cicatrices apenas visibles en la línea del cabello. Sí, fui al doctor Herrera, admitió tras garantizarle confidencialidad. Hace 2 años. Me prometió quitarme 10 años, y lo hizo, mire. ¿Dónde la operó? En una clínica privada, muy discreta, en un edificio industrial en Sorrosaurre. Todo muy limpio, muy profesional. ¿Puede describir al doctor? Se estremeció. Alto, delgado, manos muy blancas. Hablaba suave, como hipnotizando. Decía que la belleza era una ciencia exacta, que él podía calcular las proporciones perfectas. ¿Vio a otras pacientes? Algunas, todas vendadas, pero había una cosa rara. ¿Qué? Los gritos. A veces desde el sótano se oían gritos. El doctor decía que eran las máquinas de esterilización, pero yo sé distinguir una máquina de un grito humano. Sorrosaurre. La isla industrial en medio del Nervión, llena de fábricas abandonadas y almacenes en desuso. El escondite perfecto para una clínica clandestina. ¿Por qué las víctimas de estafadores médicos a menudo callan? ¿Es vergüenza o miedo? Organizamos una operación de vigilancia en Sorrosaurre. Durante días, observamos cada edificio sospechoso. La zona era un laberinto de estructuras industriales decadentes, perfecta para actividades ilícitas. Fue el 4.º día cuando lo vimos. Un hombre alto, delgado, con bata blanca bajo un abrigo oscuro, entrando en un almacén aparentemente abandonado. Lo seguimos discretamente. El edificio parecía muerto desde fuera, ventanas tapiadas, entrada oxidada. Pero había cámaras de seguridad disimuladas. Y la puerta, aunque parecía vieja, tenía cerraduras nuevas y sofisticadas. «Es aquí», confirmé. «Pero necesitamos más. Una orden judicial requiere pruebas sólidas». Esa noche, mientras vigilábamos, vimos llegar un coche. Una mujer joven bajó, nerviosa, mirando a todos lados. El doctor Herrera la recibió en la puerta, sonriente, paternal. La forma en que la guió dentro, con la mano en su espalda, me heló la sangre. «Tenemos que entrar», dije. «Esa mujer está en peligro». «Sin orden no podemos», insistió Mendizábal. «Es ilegal». Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. La mujer salió corriendo del edificio, gritando. La mitad de su cara colgaba, como si alguien hubiera empezado a arrancarle la piel y se hubiera detenido a medias. «¡Ahora!», grité. Irrumpimos en el edificio. El olor nos golpeó primero, antiséptico mezclado con algo pútrido. Las luces fluorescentes revelaron un pasillo que parecía de hospital, pero con manchas de sangre mal limpiadas en las paredes. «¡Policía! ¡Que nadie se mueva!». Al final del pasillo, una puerta doble. La empujamos y entramos en el horror. Era un quirófano, pero no uno normal. Las paredes estaban cubiertas de diagramas faciales, fotografías de antes y después, moldes de rostros. Y en la mesa de operaciones, lo que encontramos en ese quirófano clandestino redefinía los límites de la locura médica. En la mesa había una mujer, inconsciente, con la cara marcada con líneas de incisión. El doctor Herrera estaba junto a ella, bisturí en mano, tranquilo como si estuviéramos interrumpiendo una apendicectomía rutinaria. «Caballeros», dijo sin levantar la vista, «están interrumpiendo un procedimiento muy delicado. Suelte el bisturí, ahora». Suspiró y dejó el instrumento. Se quitó los guantes con movimientos precisos, casi elegantes. Cuando finalmente nos miró, vi en sus ojos no locura, sino algo peor, cordura absoluta. «Supongo que son policías. Una lástima. Estaba a punto de lograr mi obra maestra». Mientras los paramédicos atendían a la mujer en la mesa,
Sobreviviría, aunque con cicatrices permanentes. Registramos el resto del edificio. Lo que encontramos superó nuestras peores expectativas. El sótano era una cámara de horrores, celdas improvisadas donde mantenía a las víctimas. Algunas aún contenían restos humanos, un laboratorio donde experimentaba con técnicas de preservación de piel, y su galería privada, rostros que no había vendido o trasplantado, sus favoritos. En su oficina encontramos registros meticulosos. No era Herrera su nombre real, sino Hermann Kellner, médico alemán que había perdido su licencia en 1975 por experimentos no éticos. Había llegado a España huyendo de cargos criminales. La belleza es matemática, nos dijo durante el interrogatorio, como si diera una conferencia. Proporciones áureas, simetría, balance. Pero la naturaleza es imperfecta. Yo perfecciono lo que Dios dejó inconcluso. Asesinó a más de 40 mujeres. No las asesiné, las transformé. Sus rostros viven en otras. ¿No es eso inmortalidad? ¿Dónde están los cuerpos? Sonrió. El nervión se los llevó, excepto las caras, claro. Las caras eran demasiado valiosas. Los interrogatorios revelaron la verdadera extensión de su operación. No trabajaba solo. Tenía una red de cazadoras, mujeres que él había operado exitosamente y que reclutaban nuevas víctimas en salones de belleza y clubes sociales. Les pagaba por cada mujer que llevaran. ¿Cómo pueden las víctimas convertirse en cómplices? ¿Qué psicología permite esta transformación? Debatan sobre el síndrome de Estocolmo médico. Una de estas cazadoras, Marta Domínguez, decidió colaborar a cambio de inmunidad. Su testimonio fue escalofriante. Me operó hace 3 años. Me puso la cara de otra. Al principio fue horrible, pero luego la gente me miraba diferente. Era hermosa. Por primera vez era hermosa. ¿Y por eso ayudaba a matar a otras? No, yo no sabía que las mataba. Él decía que las operaba y se iban al extranjero, que necesitaban tiempo para recuperarse lejos de sus familias. Yo les creí, necesitaba creerle. ¿Cuántas mujeres llevó? 7, 8. Dios mío, ¿todas están muertas? El juicio fue uno de los más mediáticos de la década en España. Hermann Kellner, alias Dr. Herrera, fue acusado de 43 asesinatos confirmados. Se sospechaba de al menos 20 más. Durante el juicio, mantuvo su pose de científico incomprendido. Llevó diagramas, explicó técnicas, citó estudios sobre cirugía reconstructiva. Intentó convencer al jurado de que era un pionero malentendido. Pero las evidencias eran abrumadoras. Las máscaras, los cuerpos encontrados, los testimonios de las supervivientes, las 4 mujeres que rescatamos de su sótano y que testificaron entre lágrimas sobre su cautiverio. Mi trabajo sobrevivirá, dijo en su declaración final. En 50 años, los trasplantes faciales serán rutina. Yo solo me adelanté a mi tiempo. Fue condenado a 30 años por cada asesinato. Moriría en prisión, eso era seguro. Pero el daño estaba hecho. Las secuelas del caso fueron profundas. Se descubrieron 3 clínicas clandestinas más en el País Vasco. Se endureció la regulación sobre cirugía estética. Se crearon protocolos para detectar médicos sin licencia. Pero el verdadero impacto fue psicológico. Las mujeres de Bilbao, especialmente las de clase alta, vivieron meses de paranoia. ¿Quién tenía su cara real? ¿Quién llevaba la cara de una muerta? Hubo varios suicidios entre las mujeres que Kellner había operado exitosamente. No podían vivir sabiendo que llevaban rostros robados. Una de ellas dejó una nota. Cada vez que me miro al espejo, veo a la mujer que murió para que yo fuera hermosa. Los rostros recuperados fueron enterrados con sus dueñas cuando fue posible identificarlas. Fue una ceremonia extraña, enterrar solo caras, pero las familias lo necesitaban para cerrar el duelo. Un año después, volví a Bilbao para un seguimiento del caso. La ciudad había cambiado, como si hubiera decidido quitarse de encima el peso de su pasado con un esfuerzo deliberado, casi desesperado. Se hablaba de regeneración urbana, de un renacimiento que dejaba atrás el eco de las fábricas y el humo que una vez definieron su identidad. Las calles, antes grises y marcadas por el hollín, ahora brillaban con un lustre nuevo,
como si el asfalto mismo quisiera olvidar. Se rumoreaba que pronto construirían un museo, una obra maestra diseñada por un arquitecto famoso, en los terrenos donde antes rugían las chimeneas de las fábricas. Un símbolo de progreso, decían, un puente hacia un futuro que Bilbao anhelaba con fervor. Caminé por las calles del casco viejo, donde el aire olía a pinchos recién hechos y a café, pero también a algo más intangible, una mezcla de esperanza y melancolía. La ciudad estaba viva, pero en su vitalidad había una herida que se negaba a cerrar del todo. Visité el lugar donde antes se alzaba el edificio de Plaza Nueva, el sitio donde se encontraron las máscaras. Aquel edificio, con sus paredes desconchadas y su aura de secreto, había sido demolido. En su lugar, un pequeño parque se extendía, modesto pero cuidadosamente diseñado. 43 árboles, cada uno plantado con precisión, formaban un círculo silencioso, uno por cada víctima confirmada. No había placa conmemorativa, ni un solo letrero que explicara el significado de aquellos árboles. Bilbao quería olvidar, o al menos fingir que lo había hecho. Sin embargo, la memoria no se borra con cemento ni con jardines. En los salones de belleza, en las peluquerías donde las mujeres se reunían bajo el zumbido de los secadores, las conversaciones seguían girando en torno a lo sucedido. Hablaban en susurros, como si pronunciar los detalles en voz alta pudiera invocar de nuevo la oscuridad. Ya no se mencionaban los médicos milagro, aquellos charlatanes que prometían curas imposibles y dejaron tras de sí un rastro de dolor. La lección había sido aprendida con sangre, y las cicatrices, aunque invisibles, seguían allí. Las mujeres mayores, con sus manos temblorosas mientras hojeaban revistas, contaban fragmentos de la historia a las más jóvenes. Hablaban de las máscaras, de cómo aparecieron en aquel edificio como un mensaje macabro, de cómo la ciudad entera se estremeció al descubrir la verdad. Caminé por el parque, deteniéndome frente a uno de los árboles. Era un roble joven, con hojas verdes que temblaban bajo la brisa del nervión. Me pregunté si alguien más se detenía a mirar aquellos árboles, si alguien más veía en ellos algo más que un adorno urbano. Los paseantes pasaban deprisa, con bolsas de compras o charlando animadamente, pero de vez en cuando captaba una mirada furtiva, un instante de pausa, como si el peso de lo que aquellos árboles representaban aún flotara en el aire. Bilbao podía cubrir sus heridas con museos y parques, podía pulir sus calles y alzar edificios de cristal, pero el pasado no se dejaba enterrar tan fácilmente. En los bares de la Plaza Nueva, los hombres mayores tomaban café y discutían sobre fútbol o política, pero incluso allí, en las pausas entre sus risas, se colaba el eco de lo que fue. Alguien mencionaba, casi de pasada, el edificio que ya no estaba. Otro asentía, con la mirada perdida, como si recordara algo que preferiría no nombrar. La ciudad había aprendido a convivir con su historia, a envolverla en capas de modernidad, pero no a dejarla ir del todo. Mientras el sol se ponía y las luces de los nuevos edificios comenzaban a encenderse, me quedé en el parque, observando cómo las sombras de los árboles se alargaban. 43 siluetas, 43 recordatorios. Bilbao seguía adelante, con sus planes de grandeza y su arquitectura audaz, pero en los susurros de sus habitantes, en los espacios vacíos donde antes había edificios, la memoria persistía. No era solo el recuerdo de las víctimas, sino la advertencia implícita. Ninguna ciudad, por mucho que cambie, puede escapar del todo de su pasado. This extended version maintains the original text tone, somber, reflective, and subtly haunting, while expanding on the sensory details of Bilbao's transformation, the emotional undercurrents of its people, and the symbolic weight of the park and its trees. It adds depth to the city's atmosphere, the lingering trauma, and the tension between progress and memory, ensuring no meaning is lost while meeting the 5-minute reading length. Mi nombre es Antonio Banderas. Soy el detective Banderas, y el caso del cirujano de las máscaras me enseñó que la búsqueda de la belleza perfecta puede convertirse en la pesadilla más horrible. Cuando comencé a investigar, pensé que se trataba de un caso más, uno de tantos en los que la ambición o la codicia llevan a un hombre a la ruina. Pero Hermann Kellner no era un criminal común, era algo mucho peor, un hombre que veía el mundo como un lienzo y a las personas como arcilla para moldear a su antojo.
Su obsesión no era solo un delito, era una profanación de la humanidad misma. Kellner tenía razón en algo. Los trasplantes faciales serían realidad en el futuro. Lo leí años después, en un artículo científico que hablaba de avances médicos, de cómo la ciencia estaba logrando lo que él había soñado. Pero él no era un visionario. Era un monstruo que veía a las mujeres como materia prima para su arte enfermo. Cada rostro que tocó, cada vida que arrancó, era para él un paso hacia una idea retorcida de perfección. No veía personas, veía proporciones, simetrías, ángulos que debían encajar en su visión de belleza absoluta. Me perseguía la idea de que, para él, esas mujeres no eran más que piezas de un rompecabezas macabro. 43 rostros robados, 43 vidas truncadas, 43 familias destrozadas. Los números se quedaban grabados en mi mente como un mantra fúnebre. Cada expediente que revisé, cada fotografía que sostuve en mis manos, me mostraba algo más que una víctima, una historia, un sueño, una risa que ya no resonaría. Recuerdo los rostros de las familias en los juzgados, sus ojos vacíos de esperanza, su dolor tan palpable que parecía llenar la sala. Todo por la obsesión de un hombre con la belleza objetiva, un ideal que él perseguía con la frialdad de un cirujano y la crueldad de un depredador. A veces, en las noches más oscuras, me preguntaba si alguna de esas familias encontró consuelo, o si el vacío que Kellner dejó en sus vidas era tan permanente como las máscaras que creó. La verdadera belleza, aprendí, no está en la perfección matemática de las proporciones. Está en las arrugas que cuentan historias, en las cicatrices que hablan de supervivencia, en las imperfecciones que nos hacen únicos. Lo entendí una noche, sentado en mi despacho, con los informes del caso esparcidos sobre la mesa. Miré mi propio reflejo en la ventana, las líneas en mi frente, el cansancio en mis ojos, las marcas de un hombre que había visto demasiado. Y pensé en las víctimas, en cómo sus rostros, vivos o no, contaban historias que Kellner nunca pudo entender. La belleza no era algo que él pudiera crear o destruir. Estaba en la humanidad que él ignoró. Me di cuenta de que yo también había cambiado, que el caso me había obligado a mirar más allá de la superficie, a valorar lo que realmente importa. Kellner murió en prisión en 1992. En su celda encontraron cientos de dibujos de rostros. Rostros perfectos, simétricos, vacíos de alma. Cada trazo era meticuloso, obsesivo, como si en cada línea buscara justificar su existencia. Los guardias me contaron que pasaba horas dibujando, incluso en sus últimos días, cuando la enfermedad ya lo consumía. No hablaba con nadie, no mostraba arrepentimiento, solo dibujaba, perdido en su propio mundo de formas perfectas, los rostros de sus pesadillas, o quizás de sus sueños. Cuando vi esos dibujos, sentí un escalofrío. No eran rostros, eran cáscaras, carentes de vida, de historia, de alma. Eran la prueba de que Kellner nunca entendió lo que perseguía. El caso me cambió, no solo como detective, sino como hombre. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. La forma en que una madre sonreía al hablar de su hija perdida. La manera en que un anciano en un bar miraba una foto antigua con ternura. La belleza estaba en esos detalles, en los momentos que Kellner nunca pudo capturar con su bisturí. Pero el caso también dejó una sombra en mí. A veces, al cerrar los ojos, veía esos dibujos, esas máscaras perfectas que no eran más que ecos de su locura. Me preguntaba si alguna vez podría dejar de escuchar los nombres de las víctimas, de ver sus rostros en cada esquina de Bilbao. En Bilbao, la ciudad siguió adelante. Construyeron el museo, las calles se llenaron de turistas, y el pasado industrial se desvaneció bajo capas de modernidad. Pero en los cafés, en las esquinas donde las mujeres mayores aún se reunían, el nombre de Kellner seguía susurrándose, como una advertencia. La ciudad podía cubrir sus cicatrices, pero no podía borrarlas. En el parque de Plaza Nueva, donde antes estaba el edificio de las máscaras, los 43 árboles seguían creciendo, silenciosos pero firmes. No había placa, pero no hacía falta. Quienes sabían, entendían. Cada primavera, cuando las hojas nuevas brotaban,
Era como si las víctimas susurraran que no habían sido olvidadas. Yo, el detective Banderas, llevé esa lección conmigo. La verdadera belleza no se encuentra en la perfección, sino en la humanidad que persiste, incluso después de la peor de las pesadillas. Pero también aprendí que algunas heridas nunca sanan del todo. Caminaba por Bilbao, por sus calles renovadas, y sentía que la ciudad y yo compartíamos algo, un peso que llevábamos en silencio, un recuerdo que no podíamos dejar atrás. Kellner estaba muerto, pero su sombra seguía allí, en los rostros que nunca volverían, en los árboles que crecían en su lugar, en las historias que Bilbao, a su manera, se negaba a olvidar.